RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR a don Óscar Valdés Dancuar, expresidente del Consejo de Ministros, también ha sido ministro del sector interior. Don Óscar Valdés, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre. Muy buenos días, señor Hernández. Gracias por tenerme en su programa. ¿Cómo analiza usted este desborde de la delincuencia y la criminalidad organizada en nuestro país, ¿no? Siempre que ocurren estos hechos, siempre surgen voces, ¿no? Hay que declarar en emergencia. La gran pregunta es ¿por qué no podemos trabajar políticas que nos permitan, ¿no?, generar climas sociales apropiados, ¿no?, garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que no se quiere trabajar a mediano y largo plazo. Se está trabajando solo en el corto plazo, por eso vemos pues que los ministros del Interior se dedican más a estar presentes de manera mediática en los operativos que hace la policía, ¿no? Y realmente eso no soluciona el tema de la inseguridad ciudadana y mucho menos el crimen organizado. Desde el año 2010 se hizo un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en la cual se contemplaba pues que había un comando, el Comando Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC, que era presidido en ese entonces por el presidente y que ahora últimamente lo está conociendo el premier, porque la inseguridad ciudadana es un tema transversal, multisectorial, y en la cual se tienen que hacer cosas muy importantes, pero se tiene que tomar medidas en el mediano y largo plazo. Eso no quiere decir que se deje de lado el corto plazo, habrán medidas que se tienen que tomar, pero lo necesario es implementar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que contempla que los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, los gobernadores regionales, sean los encargados en su zona de la seguridad ciudadana, sean los encargados de coordinar el empleo de los recursos de la Policía Nacional, el Serenago, seguridad privada, cámaras, convocar a la ciudadanía, llevar adelante programas de esto, ¿no? ¿Por qué hablo en este sentido? Porque realmente todo se le quiere dejar a la policía y en unas circunstancias en las cuales la policía no ha sido reorganizada, una policía que tiene muchísimos efectivos operativos en tareas administrativas, una policía que está diezmada por el COVID, porque hay mucha gente infectada, una policía que realmente más está en las comisarías que en las calles, entonces está haciendo que los delincuentes estén actuando a su libre albedrío y prácticamente se preocupa más de las cámaras que del policía que pueden encontrar en las calles. Por eso es que ahora los que asaltan en manada se cubren totalmente el rostro porque se preocupan más de las cámaras. Entonces, creo que acá hay que hacer una cosa más de mediano plazo, hay que poner en ejecución de una vez ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Los alcaldes que siempre han sido el mejor vecino, que se encargaba del ornato, se encargaba de la baja policía, se encargaba de la seguridad. Hoy día pues tenemos que a nivel nacional la mayoría se dedica a construir, ¿no? Eso también ya demanda que en el país ya exista un Ministerio de Obras Públicas, en las cuales pues se releve esta función a los gobernadores, alcaldes, y que realmente se dediquen a hacer lo que deben, ¿no? Entonces creo, para contestar su pregunta, tenemos que tomar medidas a corto plazo, sí, reforzar un poco más, exigirle reorganizar la policía rápidamente, sacar los efectivos a las calles, y por otro lado poner el Plan de Seguridad Nacional de Seguridad Ciudadana en ejecución. Fíjese usted, en el caso, por decir, del Ministerio de Educación, nosotros necesitamos que la ciudadanía, necesitamos mejores ciudadanos, antes que más cárceles y más policías. Y eso se hace con educación de manera preventiva, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que ver nosotros que todo el tema de la seguridad involucra pues a todo el mundo, y que todos tenemos que poner nuestra cuota, pero sin embargo, y los ministros deben dedicarse a ver su sector. El ministro del Interior no solamente ve la seguridad ciudadana, tiene que ver la lucha contra el narcotráfico, tiene que ver la minería ilegal, tiene que ver el tema de la trata de personas, las migraciones. Entonces, si ponemos un ministro del Interior que no conoce el tema, se va a pasar corrigiendo con los generales a los operativos y no va a hacer nada más. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, señor Hernández? Quiero llegar a que el Perú necesita ya hoy día urgente empezar un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que está escrito, está listo para ser ejecutado,
necesita hacerse la reingeniería de la policía muy rápido para sacar a todos los efectivos policiales a las calles. En las comisarías, de todos los empleados que hay, por ejemplo, en Lima, en el Ministerio Interior, deben ir a las comisarías a hacer trámites administrativos y esos policías operativos salir a las calles. La policía se ha llenado de unidades especializadas, que toda unidad especializada tiene una parte administrativa y consume gente ahí operativa. Entonces, debe haber un comando central que vea toda la administración de todas las unidades de la policía, ¿no? Entonces, lo que le estoy diciendo son cosas concretas que se tienen que llevar a cabo en el corto, en el mediano y el largo plazo. En esa línea de análisis que usted traza, señor Valdés, ¿no? O sea, no solamente está el anuncio de la declaratoria de emergencia, ¿no? O a la espera de un informe técnico de parte de la Policía Nacional, ¿no? Porque el problema es tan complejo que responde a una política multisectorial, por un lado. El otro tema, ¿no? No es lo mismo plantearse una solución en la provincia constitucional del Callao, o en Tacna, o en Ica, o en La Libertad. Nosotros conversamos hace 2 días con el gobernador regional de La Libertad, el señor Yempen, y nos explicaba un tema muy puntual, ¿no? Que sirve para el análisis, sirve para entender el problema en esencia, ¿no? Decía que en la región La Libertad solamente la gente a veces asume que es Trujillo. No, la región La Libertad en su zona urbana y en su zona alto andina tiene un conjunto de problemas. Criminalidad organizada, que se organiza desde las prisiones. Nos hablaba que hay minería ilegal, nos hablaba que hay narcotráfico, nos hablaba que hay tráfico de terrenos y nos hablaba que hay presencia de trata de personas. 5 temas solamente en una jurisdicción. Y bien, como usted anota, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de poder hacer un diagnóstico real de lo que ocurre en cada región, en cada provincia o en cada localidad para poder enfrentar el problema como tal? Eso es muy importante lo que usted señala y es producto de lo que ha conversado usted con el gobernador de La Libertad y está en lo correcto. Por eso es que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana fijaba que los gobernadores, los alcaldes son los que de acuerdo a su realidad tienen que plantear las soluciones de la seguridad ciudadana y los temas que hemos mencionado, el narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, porque todo al final nos lleva al crimen organizado. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que en el Perú ya no podemos seguir dando leyes iguales para desiguales. El Perú no es una planicie que todos estamos a la misma altura y en la misma circunstancia. No, el Perú es totalmente distinto. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando Dios creó el mundo y quiso hacer el Perú, arrugó un papel y lo tiró. Ese es el Perú, un papel arrugado, donde tenemos 3 cordilleras de la cordillera del sector central, occidental y oriental de la cordillera de los Andes. Tenemos nosotros un país que con diferentes climas. En el norte es más poblado que el sur, ¿no? Y si no entendemos el país así, no podemos dar soluciones a problemas concretos. Entonces, por eso es que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana debe necesariamente involucrar a los gobernadores, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, quienes tienen que hacer la tarea. El elemento policial es el técnico que va a asesorar al alcalde, al gobernador, para ver cómo se emplean los recursos. El alcalde tiene que poner todos los recursos sobre la mesa, sus camionetas, su serenazgo, la seguridad privada, sistemas de alerta con los ciudadanos en cuanto a megáfonos, en cuanto a cámaras. Entonces, esta tarea conjunta se tiene que hacer de manera sincronizada dentro de un plan, y ese es el Plan Nacional que ningún gobierno quiere implementar, porque más fácil sale pues que el ministro vaya a dar pues 3 RAN militares con la policía delante de toda la ciudad, todos los medios de comunicación, y esos aspavientos que no solucionan el problema, pero sí le dan pues popularidad a los ministros, ¿no? Oiga, el ministro tal estuvo en el operativo. ¿Qué tiene que hacer el ministro ahí? El que tiene que estar ahí es el jefe de la policía. Y por último, delegarle a los generales, a los coroneles, a los comisarios, que ellos sean los responsables ante la comunidad de dar el pecho y la cara. Pero no pues sale el ministro ahí. ¿Qué tiene que hacer el ministro? Oiga, eso no está bien. El ministro tiene que hacer lo que le corresponde, ¿no? Y de vez en cuando puede visitar a los operativos, pero no que sea pues algo cotidiano, ¿no? Ahora, en circunstancias que se requieren respuestas rápidas, respuestas inmediatas, estamos frente a un escenario bastante también complicado, ¿no?
por un lado, la falta de liderazgo, ¿no? Pero por otro lado, la confrontación abierta que existe en este momento entre el ministro del Interior, Avelino Guillén Jáuregui, y el director general de la policía, el señor Javier Gallardo, ¿no? Y al medio, el presidente de la República, que no toma decisiones, ¿no? Entonces, como ayer bien me lo explicaba un alto oficial de la policía, ¿no? Mientras estamos en estas discusiones bizantinas, ¿no? La delincuencia organizada sigue avanzando, ¿no? Bueno, ahí hay una falta de liderazgo del presidente de la República. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, y él tiene la potestad para colocar como para remover a un comandante general, sea del Ejército, Marina, Aviación, Policía. Y también es el que nombra a los ministros, y también puede pedirle la renuncia al ministro. Entonces, esta es una cosa, perdón, que no puede dilatarse de ninguna manera. El presidente tiene que tomar su decisión. Oiga, ¿a quién respaldo? ¿Empodero a mi ministro o el ministro no me sirve? El ministro lo mando a su casa. Si el comandante general es el que realmente me está haciendo un buen trabajo. Pero esa es decisión del presidente de la República. Ahora, el otro aspecto que quería abordar con usted, señor Valdés, es el relacionado a, en los últimos años en el Perú, se ha generado un alto nivel de conflictividad. Usted lo conoce muy bien, usted estuvo presente en el tema de Conga, conoce muy bien cómo se mueven, ¿no? Una serie de organizaciones, ¿no? Cómo se alimenta, ¿no? La desinformación o cómo se van generando, ¿no? Organismos, ¿no? Creados en las circunstancias, ¿no? Frente de defensas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ello ha conllevado ¿a qué? A que la impunidad reine en el país, ¿no? Se bloquean vías, nadie dice nada, ¿no? Se amedrenta a las personas, nadie dice nada, ¿no? Pero tenemos un código procesal penal, ¿no? Tenemos un nuevo código que fue modificado no hace muchos años, ¿no? ¿Por qué no aplicamos principio de autoridad? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, le agradezco la pregunta. En el caso de Conga, nosotros encontramos una situación de un conflicto bastante avanzado y prácticamente definido, ¿no? Porque venía del gobierno del señor Alan García con unos estudios de impacto ambiental que habían aprobado sin la concertación con la población, y por otro lado teníamos un encumbrado presidente regional que había sido parte de la campaña del señor Humala. Pero bueno, cuando no se pudo llevar adelante Conga, a pesar de que hicimos un peritaje internacional sobre el tema de las cabeceras de cuenca, aguas subterráneas, y que nos dio la razón, ya hubo una decisión política de no llevar adelante el proyecto, ¿no? Y se cayó. Pero para eso tomamos las previsiones del caso para que no caigan las bambas. Entonces, para las bambas se comenzó a trabajar como la niña de los ojos del gobierno, viendo quiénes eran los dirigentes de estos antimineros que se estaban infiltrando en la zona para bloquearnos antes de que comiencen a ganar posicionamiento entre la población. Y por otro lado, se consideró que todos los minerales iban a ir a través de un mineroducto, que no había pues ninguna conflictividad con ninguno de los pobladores de todo el corredor minero. Lamentablemente, cuando los señores de China compran a los suizos la mina Las Bambas, ellos dicen, pues, Altapacay no es de nosotros, donde iba a ser el mineral, donde iba a ser la final del mineroducto, y le dicen al gobierno, oiga, vamos a hacer por medio de la carretera, por medio de camiones. Primer gran error. Si bien es cierto, el mineroducto había que trabajar el agua, una serie de cosas, era muy factible evitar problemas, conflictos futuros. ¿A dónde quiero llegar? Que los conflictos se pueden prevenir, pero de tal manera de que la ley se pueda ejecutar. Pero si yo digo, oiga, vamos a llevar por este corredor minero, vamos a utilizar 500 camiones, 1000 camiones, que van sobre pistas no asfaltadas, de todas maneras los pobladores de todo ese corredor van a reclamar. Y como se les dio casa, se les dio $1 millón a cada uno, todos quieren $1 millón y tienen casa. Entonces, eso se ha vuelto un poco difícil de manejar. Pero coincido con usted que mientras existe el Código Procesal Penal, existan las leyes, se tiene que hacer cumplir las leyes, y para eso están las autoridades. Pero si tenemos una primera ministra que agarra y cree que va a solucionar con una pequeña reunión donde les ofrece todo, hoy día nuevamente se van a parar, porque han dicho que no están de acuerdo con lo que le está ofreciendo la ministra, y entonces la ministra ha venido a decir, sí, ya lo solucioné. No ha solucionado nada, porque las comunidades están en permanente erupción, diría yo, ¿no? Sale una, sale otra, y se drama cada vez de acuerdo a cómo actúa el gobierno. El gobierno tiene que actuar
dentro de la ley. ¿Y sabe qué? Lo malo es que a los ministros que tienen la mano fuerte, que ponen autoridad, lo primero que hacen es querer indilgarle los muertos que hay en la zona. Oiga, se empleó la mano dura para restablecer la ley. No, hay 2 muertos, échele la culpa al comandante general de la policía, al primer ministro. Oiga, la culpa es del antiminero, de ese dirigente responsable que empuja con actos de violencia a la población frente a las fuerzas del orden, ¿no? Y fíjese, de eso tenemos bastante experiencia. Recuerda usted cuando quisieron asesinar al alcalde de Celendín, se metieron, ya lo estaban por volar con todo en su municipalidad. Nosotros tuvimos que sacarlo con helicópteros. Esos son actos buenos, eso es algo que son protestas pacíficas. ¿De qué debe hacer la autoridad en ese caso? Tiene pues que reprimir empleando la fuerza del orden. Y si pues hay gente que está atacando, quemando buses, quemando instalaciones, eso no está permitido, eso es un delito, ¿no? Ese es un acto de terrorismo. Entonces, tenemos que tener las cosas bien claras y sobre todo la autoridad, en este caso el gobierno, tiene que decirle a la población lo que tiene que escuchar, no lo que quiere escuchar. Ahora, yo le traía a colación este tema, don Óscar Valdés, ¿por qué? Porque en las últimas semanas hemos tenido una sucesión de hechos, ¿no? Ocurrió en Apumayo, en Ayacucho, ¿no? La quema de una mina, ¿no? En Lucanas, ¿no? En Coracora, ¿no? Luego la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Donde clausura las operaciones mineras, ¿no? Luego hemos tenido el tema de Antamina en el norte del país, en Ancash, ¿no? Bloqueos, ¿no? Permanentes, ¿no? Luego Cerro Lindo en Chincha, ¿no? En Ica, ¿no? El corredor minero del sur, ¿no? Y ahora todo esto se está trasladando en Cajamarca, ¿no? Le comento porque usted conoce muy bien de cerca, ¿no? Y aquí voy, mi pregunta es muy puntual, ¿no? ¿Cuál es el rol o el papel de un prefecto, que es el representante presidente de la República, ¿no? Resulta que en estas circunstancias, en estos momentos, el prefecto regional de Cajamarca es la persona que está convocando a una movilización para los próximos días, tengo entendido que para el martes 25, ¿no? En la zona de Hualgayot, donde nuevamente se está atizando, ¿no? De donde se está generando acciones de violencia por parte de grupos de interés, ¿no? Organismos no gubernamentales, Frente de Defensa, ¿no? En estas condiciones que vive el país, emergencia sanitaria, ¿no? En estas condiciones donde tiene que primar el principio de autoridad, un prefecto regional puede convocar a la población, ¿no? Sin medir los riesgos sanitarios, sin medir los riesgos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Esa es su función o está atentando contra la ley? Mire, acá hay 2 cosas que hay que distinguir. Primero, es que los prefectos existían, tenían un poder, digamos, de representación del presidente de manera bastante general y grande, cuando no existían los gobernadores regionales. Una vez que existen los gobernadores regionales, el prefecto ya tiene una función protocolar nada más, debería tener una función protocolar, pero dentro de sus facultades de representar al presidente de la República, lo representa en los conflictos sociales, lo representa en la repartición de víveres, lo representa en ceremonias patrióticas. Entonces a las finales es un elemento ahí que solamente se va a dedicar a hacer lo que el partido de gobierno le diga, ¿no? Como que también ellos dependen de la Dirección General de Gobierno Interior que está en el Ministerio del Interior. Entonces yo creo que allí lo que hay que hacer, debemos pedirle a los gobernadores regionales que cumplan su rol de ser pues los jefes de los elegidos por su región para gobernar su área, su zona. Pero no puedes permitir que el prefecto, que es una persona que no le ha elegido nadie, solamente por tener una representación del presidente, haga lo que quiere y lleve pues a convulsiones. Y eso es el problema que nosotros estamos viendo, si es que el Ministerio del Interior ha permitido que se nombren a 13 prefectos que tienen orientación clara y relaciones con el Movadef. Y eso está claro que va a suceder, esos del Movadef se van a dedicar a incendiar la pradera. Y no solamente eso va a pasar, sino que ya vemos que el señor Cerrón, ya vemos que el presidente de alguna u otra manera lo está diciendo, oiga, si no nos permiten hacer referéndum, va a arder Troya. Entonces, ¿y con quién va a arder Troya? Con estos señores que van a ser de agitadores y que realmente pues están haciendo la voluntad del presidente. Pero yo reclamo, ¿dónde están los gobernadores regionales?
¿Dónde están esos señores que han sido elegidos por la población y que tienen responsabilidades muy claras de mantener la calma y llevar el progreso a sus diferentes regiones, ¿no? Ahora, el tema es puntual acá. Entonces, un prefecto no puede convertirse en un agitador político, como es este caso, ¿no? El prefecto regional de Cajamarca, ¿no? Pero además, lo más grave, estamos en una emergencia sanitaria, ¿no? Frente a la COVID, ¿no? Convocar a una movilización, convocar a reuniones, ¿no? No es tarea de un prefecto, ¿no? Es que mire usted, si estamos en el COVID y no solamente van a hacer la agitación, sino le van a traer problemas al Estado, porque imagínese usted, crear este tipo, están propiciando un contagio masivo. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer los sistemas de salud en la región. Por eso le decía que el presidente regional, el gobernador regional, perdón, él es el que debe poner en su sitio al prefecto. Él es el que debe poner orden en su región. Pero si tenemos gobernadores regionales elegidos por el pueblo, que se ponen de costado, entonces usted ve pues que realmente estos señores, ¿para qué están? ¿Para qué los hemos elegido, no? Se les ha elegido para que ellos lleven al progreso, lleven adelante a la región. Y son prácticamente, y también esos señores gobernadores tienen un consejo regional que hace la veces de poder legislativo dentro de la región, que tienen que hacer aterrizar las leyes nacionales al plano de la realidad regional. Y ahí también tendrán ellos que ver el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la seguridad sanitaria, para ponerlo en su sitio al prefecto. Permíteme plantearle una última pregunta a don Óscar, ¿no? Que está relacionado ya al tema de la reactivación económica, al tema sanitario en zona de frontera, que usted lo conoce muy bien, ¿no? Usted es tacneño de nacimiento, ¿no? Empresario exitoso en la zona, ¿no? ¿Cuánto está afectando esta situación sanitaria, esta pandemia a Tacna y qué soluciones se podrían encontrar? Sí, mire, definitivamente hay parte de culpa de la misma población que se está contagiando porque no está tomando responsablemente, acatando las medidas que dan el gobierno en cuanto a uso de mascarilla, distanciamiento social. Pero felizmente esta variante Omicron prácticamente va a ser de que las personas que sean contagiadas, luego de 10 días puedan regresar al trabajo. Entonces prácticamente esto va a ser una rueda que va a durar 10 días, si bien es cierto. Hay algunas empresas, por ejemplo, que dicen, oye, yo voy a meter todos mis empleados en un salón, se van a contagiar todos, los voy a dar descanso médico 10 días y después de 10 días reabro mi empresa, ¿no? Pero hay empresas que no lo pueden hacer porque son productivas, necesitan trabajar diario, son manufacturas. Entonces, esto está pasando, pero yo creo que va a ser más leve que la variante anterior, que llegamos pues a usar oxígeno, nos fuimos a la UCI. Por eso es que estamos insistiendo muchísimo en las empresas en cuanto al tema de la vacunación, y hemos sido respaldados por el gobierno, que ha prohibido que los no vacunados entren a las empresas. Entonces, eso está bien. Yo creo que hay que seguir insistiendo en la vacunación. Lamentablemente, hay algunas personas que dicen que mi derecho es no vacunarme, no se quieren vacunar, pero son los primeros que están rogando por su vida en los sistemas de salud. Acá en Tacna, muchos de ellos que no se han vacunado, están ahorita llorando ahí diciendo, pues ayúdeme por favor, mire usted, si eran antivacunas. Entonces, eso tampoco es justo. Entonces, el gobierno debería de alguna manera buscar cómo persuadir a la población, a estos antivacunas, que la única forma es esa. Ahora, hay que explicarle a la gente que antes pues usted y yo nos vacunamos contra el sarampión y ya era una sola vez, porque eran vacunas que se hacían en 5 o 10 años de estudio. Con esto de la variante del COVID, las vacunas se han hecho de manera muy rápida, ¿no? En un año. Por eso es que cuando le quisieron vender al señor Vizcarra las vacunas, le dijeron, le vamos a vender la Pfizer, pero no nos responsabilizamos de lo que pueda pasar después. Y recuerde usted que el gobierno, por esa cláusula, no firmó y no compró las vacunas, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que esto es una variante distinta, no es como el sarampión, y que tenemos que vacunarnos de repente 1, 2, 3 veces, ¿no? Don Óscar Valdés Dancuar, expresidente del Consejo de Ministros, ministro del Interior, ha sido un gusto conversar con ustedes como siempre. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.